Pues, bueno, vamos con ello. Siempre la primera ponencia después de comer es el que ha tenido mala suerte. Bueno, pues lo voy a asumir agradeciéndoos a todos vuestra paciencia. Y bueno, lo que estáis viendo aquí, ahora me dirijo a los más jóvenes, los que quizás estéis estudiando todavía, es lo que os espera. Si queréis ganar dinero y haceros eso tan bonito que se llama haceros arqueólogos profesionales. Estaréis tan solos como mi alumno Ferran, que se graduó, hizo un máster, una tesis doctoral y ahí está aguantando de todo. Bueno, eso es lo que os espera en función de lo que se supone que algunos profesores como yo os habrán enseñado en la universidad. Si tenemos que pensar cómo la arqueología hoy es como es, pues tenemos una tradición, he puesto esta imagen tan bonita de uno de nuestros mitos, Sir Mortimer Wheeler, que hizo aquella frase tan inglesa de ¿qué es arqueología? Pues yo no lo sé, ¿qué quiere que le diga? Pero al final, hácese como resumen. En los años 50 él ya estaba diciendo, pues da la sensación de que tiene que ser un trabajo pluridisciplinar que cada vez más tendría que acercarse más a lo que son las ciencias naturales. Ciertamente, tenía razón, en ese camino vamos. Pero en ese camino nos tropezamos, ¡ay señor!, con la informática. A los más jóvenes esto os parecerá una tontería, porque ya habéis nacido con ella. A los que tenemos más de 50 es lo que nos ha impedido seguir adelante. Yo, que me dedicaba a las técnicas de registro, gracias a esta maldición, tenía un compañero que hacía la tesina en el 79 utilizando las tarjetas perforadas, y esto era el no va más, bueno, y ahora ya es arqueología. Todavía seguimos así, todavía. Hemos perdido 20 años en informatizar nuestro sistema de registro. Pero al mismo tiempo, los compañeros de Historia Antigua, como esta frase famosa también de Finlay, nos recordaban y decían, pero arqueólogos, ¿a qué os dedicáis? ¿Para qué tanto excavar si luego no sois capaces de hacer nada con lo que encontráis? Esto lo estaba diciendo en los años 70. A mí en aquellos momentos me dolía muchísimo. Bueno, pues es verdad, tiene toda la razón. 40 años después, he de decir que tenía más razón que un santo inglés. Pero en aquellos mismos momentos también había una nueva actividad profesional y otro inglés, en este caso Martin Biddle, excavador de Winchester, recordaba que mucho cuidado, que en la transformación de las ciudades actuales, en la aparición de los grandes parkings públicos, en esta actividad subterránea como nunca había habido en la ciudad, o actuaba la arqueología o no iba a haber tiempo de volver atrás. Fijaos qué título tan bonito, en una reunión, la primera gran reunión de arqueología urbana, por una arqueología urbana al servicio de la sociedad. No sé si lo sabréis, pero antes de las excelencias y de la competición entre universidades hubo un momento en la historia de Europa en los cuales se creía que nosotros, los servidores públicos, lo hacíamos por la sociedad y no por competir entre nosotros a ver quién va a ser más excelente que el otro. ¡Qué tiempos! Bueno, era otro siglo, los más jóvenes lo tenéis que entender así. ¿En qué mundo nos hemos metido? En el siguiente. Os voy a enseñar cómo se construye un edificio. Mirad, un día, desde mi casa, digo, uy, parece que en el solar de al lado van a construir, ¿cierto? Había aquí un Land Rover, estaban haciendo un sondeo geológico y alguien empezaba a meter un container. Al cabo de un tiempo, vienen y empiezan a construir la grúa. A continuación, empiezan a poner unas marcas para cimentar. Poco después aparece una de las grandes profesiones hasta hace poco tiempo, encofradores. Cobran todos ellos más que un catedrático de universidad. Bueno, cualquiera cobra más que un catedrático de universidad, cierro paréntesis, pero para ser encofrador no es lo mismo trabajar en el subsuelo que a 17 pisos de altura, pero una profesión muy bien pagada. Estos encofradores van levantando el edificio poco a poco, tal como lo hacían los romanos, en vez de hormigón, cemento, Portland, sistema el mismo, el encofrado, construyen el planché. Cuando se llega al piso es un momento de gran... todos estaban muy pendientes, lo levantan y así el edificio sigue. Una vez se ha acabado, se van y vienen otros, los enladrilladores. Bueno, resultado final. Unos meses más tarde ha acabado la promoción. Bueno, vamos a hacer un pequeño cálculo. Yo lo hice. Es una promoción cualquiera, como tantas otras. Un volumen de negocio, ya lo veis aquí. Lo he puesto en pesetas, porque decimos 100 millones de euros y nos parece que no es nada. No, no. 16.000 millones de pesetas era... el coste de esta pequeña promoción. Ahora, imaginaos estos barrios que habéis estado construyendo los madrileños en la M35, la 45, la 54, no sé, todas estas cosas que tenéis rodeando vuestra ciudad, en la cual los que venimos de provincia nos perdemos cuando tenemos que pasar por aquí, viniendo de Cataluña, camino de Mérida, etc. Bueno, dicho todo lo cual, este proceso que habéis visto que, madre mía, está en sus manos. Esto, los más jóvenes que queréis ser arqueólogos profesionales, os dirás, tenéis que ir a hacer un seguimiento de máquinas. Es esto, mirarla. 16.000 millones de pesetas dependen de que esta muchacha, Manuela, un nombre falso, para que no sospechéis quién es, recién licenciada, que está haciendo sus buenas actividades, tiene que decidir ella
Si ese promotor va a poder hacer, ese promotor que ya tiene los préstamos bancarios, que puede ser que haya empezado a vender pisos sobre plano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué características tiene? Pues las siguientes: es joven, es inexperta debido a la juventud, no por otra razón, ha estudiado en la universidad, sí, pero nunca nadie le dijo lo que era un seguimiento de máquinas, probablemente. Por lo demás, su experiencia profesional consistirá en que va a trabajar en esto y en nada más. No lo hace por la ciencia, como le enseñamos los académicos, y que esto sirve para generar conocimiento. No, no. Ella lo hace por ganar un poco de dinero y si tiene un poco de suerte y un rato libre, pero es que nunca tiene un rato libre. Manuel y sus compañeros trabajan de sol a sol, hacen los informes y mientras hacen la siguiente excavación están haciendo las memorias. Y tiene que responder a la pregunta del millón, nunca mejor dicho. Esta pregunta del millón. Si Manuela dice, uy, uy, es que aquí parece que salen unas cerámicas, uy, uy, que parece que salen unas piedras unidas, quizás un muro, esos 16.000 millones se caen. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Como mínimo, estar expuestos a dos cosas. Primero, la coacción. Oye, guapa, ¿tú cuánto cobras? O, oye, empresa de arqueología, porque esto ya terminó, la siguiente fase son las empresas de arqueología. ¿Y cuánto me pedís por hacer? ¿Qué más? No continúo la frase, que creo que me están grabando, pero los compañeros, repito, que habéis vivido, como en todas las ciudades, lo que ha significado el Gran Boom, podéis imaginar qué significa todo esto. ¿Por qué he empezado por todo este previo? Todavía no llego a la universidad. Bueno, porque hubo una época arqueológica en la cual se suponía que la arqueología era esto. Llegábamos un verano, excavábamos, hacemos un agujero como este, que dirigí yo en Barcelona, nos íbamos volvíamos a la universidad en invierno y volvíamos al año siguiente, con el resultado evidente de este basurero. Bueno, pues a este basurero es al que todos aquellos arqueólogos de los 70 fueron a parar. Este pequeño colectivo investigador en museos, en universidades y en el CSIC dejó paso a una nueva realidad, desapareció. Y la nueva realidad es la nueva realidad del Estado de las autonomías, creación de unos servicios territoriales, entrada en comisiones de todo tipo, la nueva ley, teníamos una ley de 1911, yo hubo que esperar al 85 para la nueva ley de patrimonio histórico, cada autonomía creó su nueva ley y en todo este proceso de repente explotó nuestra profesión. Durante años, arqueología dentro de historia ha sido la profesión con un mayor índice de ocupación, con unas diferencias abismales respecto a medieval, a moderna, contemporánea, etc. Y sobre todo con una diferencia. Mientras que todo el resto de disciplinas han continuado en el mundo académico, nosotros hemos ido al mundo profesional, no al académico. Por lo tanto, nos licenciamos en arqueología para saber todo esto. Yo tengo que saber cómo se hace una empresa, cómo se hace un presupuesto, qué implica presentarse un concurso, cómo tengo yo que, si dirijo yo la empresa, que tener los asuntos de que me plantean los trabajadores y sus sindicatos, y sobre todo, aprender a dialogar de tú a tú con los seres más perversos que pueden ser, que son los jefes de obra. Gente sin escrúpulos, con perdón, porque es su obligación, de empresas como Adif, como Iberdrola, como Endesa, siguiendo gasoductos, tramos de autopista, se va a construir o no, en función de esas decisiones. Y la pregunta del millón es, ¿y quién me ha enseñado todo esto? Bueno, esta es la foto. La foto, como saben, de la película es el joven teniente que llega en su diligencia hasta el fuerte, en la diligencia ya se ha hecho novio de la hija del coronel, y el coronel le dice esa famosa frase de joven teniente, olvídese de todo lo que aprendió en West Point. Bueno, eso ha sido la realidad profesional. La universidad, que siempre hemos vivido de una forma endogámica, alejada, se nos ha dicho, de la vida real, hemos continuado con nuestras disciplinas, olvidando esa realidad. ¿Y se ha excavado mucho o no? Mira, estos datos que os presento aquí son solamente de Tarragona, de mi ciudad. 1.400 excavaciones, 1.400 intervenciones arqueológicas en el periodo 82 a 2008, en estos 30 años. ¿Cuántas hay en España? No se pueden calcular. No estamos en condiciones de calcularlos, pero os lo puedo decir. Si Tarragona, que es una única ciudad, ha hecho 1.400, calculando y tirando bajo, con seguro son más de 100.000 intervenciones arqueológicas. ¿Cuántas publicadas? No quiero ni decirlo, pero estaríamos por debajo del 1% con absoluta seguridad. Con lo cual, esa frase de Finlay, pues sí, pues seguía teniendo más razón que un santo. Es cierto que en otros lugares se han intentado crear estructuras para intentar impedir, pongo aquí el ejemplo paradigmático en la historia de nuestra profesión, el Museo de Londres, responsable de las excavaciones de toda la City, una City donde se hacen todos los negocios sucios del mundo, que como saben ustedes son muchísimos, y esta City está situada encima de la Londres romana.
Y esta frase maravillosa de principio de los 80 de un compañero británico que decía: ellos hacen esta arqueología profesional antes que nosotros, la tenían ya desde los años 60, y dice: hombre, es que ahora esto de prehistoria, historia antigua, arqueología ya no existe. Los que hacemos arqueología tenemos que saber de todos los periodos, porque yo nunca sé en mi empresa de arqueología qué me va a tocar excavar. Dice: solo los arqueólogos universitarios son una excepción, porque ellos continúan: yo soy prehistoriador, yo soy de arqueología clásica, yo soy de medieval, etcétera. En realidad, en los años 80 ocurrió lo peor. En la nueva reforma que hubo en aquel momento, justo en el momento en que nuestra arqueología profesional despuntaba, la arqueología desapareció como área de conocimiento y quedó relegado a un cajón de las ciencias aplicadas de la historia. Fue un momento en que se formó la PAE, con los compañeros pues María Ángeles Querol y tantos otros que desde aquí estuvisteis organizando, y apareció esto. En la primera censo de arqueólogos españoles, la PAE distinguió que había hasta 24 titulaciones distintas de arqueología. Hace poco, Lorenzo Abad ha publicado unas reflexiones que yo secundaría en su totalidad en el Museo de Arqueología de Alicante sobre esta reflexión de lo que ha sido arqueología universidad. Gonzalo publicó hace poco en Complutum esta misma reflexión. Vendal ha hecho también otro artículo sobre lo mismo en una de las revistas de Sevilla, creo que fue. Yo en su momento también en un curso de Reynosa hice esta reflexión. Bueno, en el 94, ¿qué ocurrió? Que los compañeros académicos de la profesión intentaron ver si era el momento de hacer unos estudios específicos de arqueología, ya que la estructura académica de historia no funcionaba con esta nueva realidad profesional. No fue posible llegar a un acuerdo. Y mientras tanto, ¿qué ocurría? Pues que Europa funcionaba así. ¿Cómo funcionaba aquí la arqueología? Pues dentro de una disciplina que era o bien filosofía y letras en algunas universidades, o bien historia de forma más específica en otras. En Cataluña funcionábamos con el Plan Maluquer, pero la estructura era 5 años, 3 años de primer ciclo y 2 años de segundo ciclo. O bien 1 inicial, 2 primer ciclo y 2 segundo ciclo. Esto era en España. Arqueología dentro de la historia. Si nos íbamos a Francia, ellos funcionaban con 4 años, pero arqueología formaba parte, no hablo de prehistoria, hablo de arqueología histórica, formaba parte de la historia del arte, una primera diferencia. Nos vamos a Italia. En Italia, todo diverso. Para empezar, las fuentes, no las fuentes, el latín y el griego tienen una importancia mucho mayor. El sistema es totalmente diferente. Allí son los exámenes al cual el alumno se presenta voluntariamente. No resulta posible que hoy un evaluador tenga que juzgar un currículum italiano y un español porque los sistemas son diferentes. Un currículum italiano, las notas siempre son magníficas porque yo me presento voluntariamente cuando quiero el examen. Y si no estoy preparado, me retiro a la mitad. Eso aquí no existía. Usted no se lo ha preparado, por lo tanto, problema, tenemos que evaluar. De forma igual, tradiciones diferentes. El Reino Unido, 3 años de un bachelor que no servía para nada, entiéndanme, una cosa generalista, y después pasa a hacer un máster, ¿dónde? En un instituto de investigación, estructura que aquí no sabíamos lo que era, pero que en el mundo anglosajón existen desde 1860, es decir, instituciones centenarias. Para entrar en un instituto uno tiene que pasar un examen de entrada, es decir, que era normal terminar el bachelor y estar un año estudiando, porque para entrar en el Instituto de Arqueología de Londres, por ejemplo, que yo lo miré en su momento, tenías que tener un curso de química, de introducción a la química. ¿Que no lo tenías? Pues usted lo hace y luego viene aquí a ver si le aceptamos en nuestro máster. Alemania, lo mismo. Simplemente esto es para que veamos que Europa tenía diferentes tradiciones radicalmente distintas y estamos hablando de nuestra pequeñita disciplina, de arqueología. Bueno, mientras tanto, ¿qué ocurrió? Intentos por unir nuestro mundo académico a ese nuevo mundo profesional. ¿Cómo? Pues diferentes intentos de crear diplomas de capacitación. Os pongo uno de los varios ejemplos que podríamos citar, como el de Valencia. Yo participé en su momento de nuevo un graduado superior, todavía no se habían inventado los másters, y llegó el momento, uy, qué mal se ve esto, tenemos ese momento horrible, ese momento horrible se llama Bolonia. La creación de ese espacio europeo superior. ¿Por qué digo que es un momento horrible? Pues porque lo creo, sinceramente. Ahora que ya tenemos la experiencia de lo que hemos andado, le veo muchos más inconvenientes que ventajas. ¿Tiene ventajas? Sin duda. Pero vamos a ver qué pasó. Primero hubo zanahorias. Las zanahorias que hay que saberlas. Principio de los 90, de repente, yo vi que en mi universidad, era docente en Lérida, comenzaban a verse habilitaciones para cátedra. No habilitaciones. Sencillamente salían cátedras. Y yo decía, ¿y por qué? No se sabía, pero claro, todo el mundo como tonto. Oye, venga, a cátedra.
cátedras. Compañeros de arte en mi universidad perdieron sus cátedras, ningún problema. Vinieron catedros nuevos y ellos conservaron la plaza. Con lo cual, de repente, el catálogo de asignaturas... y uno decía, ¿y por qué estas cátedras ahora? Ah, es que hay mucho dinero. Bueno, tampoco preguntas. Y de repente nos dicen, ya ahora habrá un nuevo sistema. Ahora vamos a hacer esto de los sexenios. ¿Y esto qué es? Pues mire, le evaluaremos 6 años de investigación y todos sacando... Y no todo lo que ha hecho, que era lo que se suponía entonces, no. Sistema anglosajón, una selección, lo que usted considere más importante. Bueno, muy bien, empezamos, oye, y nos iban dando sexenios, que significaba que nos daban, yo qué sé, 50 euros más al mes, todavía no eran euros, pero tampoco era mucho, pero daba igual, se te reconocía. Bueno, hasta ahí todo maravilloso. Bueno, la trampa de este proceso, discúlpenme, aquí ha habido un problema con los blancos, es que este nuevo sistema europeo significó una normalización, un intento de normalización, que llevaron a cabo una comisión de pedagogos cuyos nombres me gustaría conocer. Es decir, se nos habló de que teníamos que hablar de conocimientos, de destrezas, de competencias, de evaluación continuada, como grandes paquetes en el cual todos debíamos funcionar igual. Hasta ahí, inteligible, porque si pensamos, hombre, funcionaban ustedes todos diferentes, ahora como mínimo todos intentarán funcionar al mismo tiempo. Sí, hasta ahí todo estaría bien. Un pequeño problema. En este proceso que se suponía que todos teníamos que funcionar igual, el resultado final ha sido que todos hemos funcionado de forma absolutamente diversa, hasta el punto de que si hoy en día me pedís que yo haga enseñanzas universitarias en plural y arqueología, no lo puedo hacer. Cada programa de estudios de todas nuestras universidades de España son diferentes, cuando no radicalmente diferentes, que ya es hacerlo complicado. Si yo tengo que evaluar arqueólogos profesionales, necesito que me digan dónde han estudiado para saber qué han estudiado, para yo poder evaluarlo. Es curioso que este haya sido el resultado de ese intento de normalización. Y entonces se abrió, después de esa zanahoria, siempre viene el palo, y la pala fue la caja de los truenos. Se nos dijo que 5 años era demasiado y que había que pasar a los grados de arqueología, 4 años, y las asignaturas anuales pasar a ser cuatrimestrales. ¿Cómo lo hicimos? Os lo he puesto en el resumen, se llama adaptación biológica al medio. Pues nos adaptamos, hay que hacerlo así, lo hicimos. ¿Alguien ha salido ganando con esto? Yo lo dudo. Mi experiencia personal es que si yo daba una arqueología de Roma que duraba un año y la paso a dar, ¿qué doy? Pues menos de la mitad, diría, porque se ha perdido esa confianza, ese feeling que con los alumnos lo vas adquiriendo con el paso del tiempo. Si yo los cojo en septiembre y los acabo de dejar ahora en mi última clase que di ayer, no ha habido tiempo realmente que ellos me conozcan a mí y yo a ellos, sobre todo si ellos, hablo de vosotros los más jóvenes, tenéis, yo qué sé, 8 asignaturas al mismo tiempo. Por lo tanto, nos normalizamos con 4 años, pero resulta que ahora nos dicen que estos 4 años no son 4 años, sino que tienen que ser 3. Aviso a navegantes. Es probable que todo lo que yo diga ahora, dentro del año que viene, sea diferente. Bueno, todo esto, de nuevo, se articuló con una serie de leyes, y esas leyes hicieron que teníamos que se hizo un libro blanco de cada una de nuestras licenciaturas. En el caso de la de Historia, pues se formó una amplia comisión de profesores que evaluaron, y entonces ahora tenemos que evaluar siguiendo competencias transversales, capacidad de comunicación, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de resolver problemas de forma efectiva, capacidad de comunicación con las demás áreas, competencias personales, curiosidad por el saber, capacidad del trabajo en contexto internacional, razonamiento crítico, capacidad de adaptación a imprevistos, pedagogos. Esto y nada puede ser lo mismo, o esto y todo puede ser verdad. Yo no digo que no haya compañeros que hayan sido capaces de tomárselo esto en serio y aplicarlo. Solamente conozco un compañero de la Universidad de Murcia que lo aplicó tan en serio y lo intentó hacer, porque él es de formación germánica, que le llamaron la atención por escrito porque no había cumplido los requisitos que él mismo se había fijado. Los que hemos utilizado la forma contraria, pues dices, madre de Dios, qué desastre. Bueno, y seguimos así. Todos aquí, disculpen de nuevo que no lleguen a ver, todo esto son las capacidades que, según este libro blanco de la licenciatura de Historia, tenían que saber los arqueólogos formados en la universidad. Capacidad de escribir en el propio idioma usando correctamente las diversas clases de escritura historiográfica. Ole, ole. Pedagogos, no les digo más. Bueno, todo esto crea el actual sistema europeo formativo.
en el cual nosotros tenemos que valorar cada asignatura siguiendo un programa por escrito, en el cual evaluamos por tantos por ciento todo lo que le exigimos al alumno. Entre ellas, lo que más les gusta ahora a nuestros pedagogos líderes, que consiste en que digamos cuántas horas el alumno tiene que dedicar a cada una de las actividades, como si estuviéramos haciendo tornillos. Y nosotros, los seres humanos, no somos tornillos, gracias a Dios. Todos somos diferentes y hay una cosa que se llama la libertad de cátedra y la libertad individual del alumno de dedicar el tiempo a lo que le da la gana. Y yo no puedo decir, aplicando la seriedad, cuántas horas va a dedicar el alumno a preparar un examen. Eso es ridículo. Bueno, Fernando Quesada me comentaba que así lo puso. El alumno aplicará el tiempo que necesite en función de su capacidad intelectual y el interés. Y le contestaron que para bromas que ya al departamento correspondiente. ¿Me entienden ustedes? ¿Por qué les digo esto con esta ironía? Pues porque el resultado final de todo este proceso y de todos estos métodos de enseñanza que ustedes, alumnos, reciben como si fuera un contrato cuando consultan la página web de su universidad, es mentira. Y en este caso, a la cámara de vídeo le digo que, al menos en lo que compete a mí mismo, no quiero generalizar al resto de compañeros, yo adapto, transformo, sabiendo que lo que yo allí pongo no voy a ser capaz de cumplirlo. No, con esto no pretendo evadir problemas ni pretendo vivir en un mundo aparte, sencillamente digo que no funciona, que hay algo de mentira en el proceso, pero claro, me lo exigen y tengo que hacer en porcentajes de cada una de mis asignaturas lo que estoy haciendo. Resultado final, no se crea en la página web de su universidad, necesariamente. Y viene la siguiente maravilla. Se llama ANECA, creamos una agencia nacional evaluadora. Bueno, una cosa seria. En realidad, yo lo digo desde otro punto de vista, desde las autonomías, hoy sí, estupendo, el Estado avanza, hemos vuelto a los 60. En los años 60, ¿saben?, en el franquismo puro y duro, todo se hacía desde la capital. Había que venir aquí a hacer las oposiciones y era, era normal, los de más edad ya entendían que había que ir a Madrid y aquí todo. Bueno, ahora esto ya no se hace, pero esta Agencia Nacional Evaluadora de alguna forma coge esta responsabilidad y utiliza un sistema que yo ahora me voy a permitir. Hoy estábamos comiendo entre compañeros, discutíamos la utilidad o no. Yo tengo una visión muy crítica de este sistema tan de moda, tan anglosajón y tan de moda. Hemos cogido lo peor de los anglosajones y nada de sus cosas buenas. Se llama la evaluación por pares y consiste en que dos personajes de forma anónima, expertos en una determinada materia, tienen que evaluar lo que yo hago. Problema, esto puede estar bien, pero el problema es que cuando no son de tu especialidad se recurre a lo que se llama eufemismo de áreas afines. Y cuando las áreas afines evalúan a otra área, pueden considerar lo que para esa área es importante y para la otra área no tanto. Y todo esto genera como mínimo indefensión. Todo esto se hace para evitar algo que se suponía que era malo, que era la llamada endogamia universitaria. Tribunales públicos con 5 o 7 personajes que a la cara te decían: usted, Ruiz de Arbulo, no vale nada porque ha hecho esto mal, esto mal. Bueno, como mínimo yo, Ruiz de Arbulo, puedo contestar y decir: hombre, pero si he citado todos sus libros, ¿qué es lo que le sabe mal? Y esto se dice delante de unos compañeros allí mismo. Claro, si yo esto lo hago en casa, con una bata de dormir a las 2 de la mañana, donde tengo que evaluar X, ¿quién me asegura que yo ese trabajo me voy a poder tomar en serio? Es cierto que muchos compañeros lo hacen y lo hacen con seriedad. No voy a negarlo. Pero el problema está en que ese X%, que sea un 10, ya me basta. Ese 10% va a efectuar esto como mínimo dejando al candidato en la indefensión, que luego puede recurrir, hay un sistema ya previsto, pero sencillamente lo pongo porque no lo considero necesario. Un tribunal público, póngame si quieran que sean 12, será más lento, pero como mínimo todo esto se habría hecho de una forma más directa. Lo mismo ocurre con las evaluaciones de las revistas. Yo, que he sido secretario durante años de UNA, les puedo asegurar que la evaluación por pares secretos no es necesariamente más útil que tener lo que teníamos antes, que era un consejo de redacción y un comité de lectura. Comité de lectura que decía que yo, como editor de una revista, acepto lo que a mí me parece y a mis compañeros que debemos aceptar, no necesariamente que me lo tiene que evaluar un profesor y decirme que no lo considera evaluable. Esto ocasiona más inconvenientes, entiendo yo, que ventajas. Hacemos pactos de dedicación, los nuevos profesores, y les presento la situación en Cataluña como un trocito de España. Tenemos actualmente grados diferenciados. En la Universidad de Barcelona se puede hacer un grado específico en arqueología y prehistoria, y otro específico en historia. También en la Universidad Autónoma. Son los dos únicos lugares en España, junto a la Complutense, que también hay este grado específico de arqueología y prehistoria, también arqueología solo.
Las 3 universidades más pequeñas tenemos sencillamente grados en Historia con Arqueología dentro y luego másters que también varían. El problema es que si yo hago un grado en Arqueología, ahora las primeras está saliendo, creo, ¿no? La primera promoción, ¿y qué máster hará alguien que lleva haciendo un grado en Arqueología? No lo sé, será el momento de que los compañeros que estáis haciendo estos grados veis qué tipo de másters están haciendo. Tal como lo veo yo, que trabajo en una universidad con sistema diferente, me da la sensación de que Europa nos ha hecho ir por una línea diferente, no por esta especialización de este principio. Como mínimo ahora estamos generando un problema. Yo dirijo un máster junto a la Universidad Autónoma, de forma que yo tengo alumnos de este máster que son gente que se ha graduado en Arqueología, 4 años haciendo sobre todo Arqueología, gente que viene de Historia con una mención en Arqueología y arquitectos, gente que viene de Filología, que también me vienen al máster. Yo los acepto a todos porque me exigen 20 alumnos. Yo no soy una gran ciudad. Yo tengo que pelear por llegar a estos 20 alumnos. Se crea una dificultad de a qué llamamos máster. Gracias a Dios ahora ya lo sabemos. Hasta ahora creíamos que un máster anglosajón era una enseñanza especializada. No, ¿qué va? No iba. Todo este sistema era mucho más sencillo. Era volver a los 5 años de la licenciatura. El grado pasará a ser 3 años, primer ciclo, y los másters pasarán a ser la especialización, solamente que pagada, porque es el sistema anglosajón, señores. El sistema anglosajón dice que el Estado no tiene que pagar estas cosas, que se lo busque las universidades privadas y la iniciativa privada. El sistema anglosajón yankee, en este caso. Separemos aquí responsabilidades. Bueno, para llegar a esta vuelta al inicio, hemos hecho esta versión europea que nos ha conducido a una especie de gran caos, porque mientras tanto se han creado también institutos de investigación. Yo trabajo en un instituto de investigación, pero son de nueva creación. Pequeño problema, mi pacto de dedicación como profesor universitario no cuenta el tiempo que yo trabajo en el instituto de investigación, porque eso todavía en gestión académica no lo tienen computado. Y entonces, ¿para qué trabajo? Bueno, trabajo pues porque me apetece hacerlo, ¿me entienden? Pero a efecto de tanta ley, de tanto currículum, de tanta neca y de tantas narices, con perdón, seguimos estando en una especie de sensación general de indefensión o de no saber a qué estamos jugando. Ustedes pueden encontrar en sus páginas web toda la información perfectamente ordenada, grados, másteres, doctorados, la estructura no tiene problema y el último cambio ha sido la nueva enseñanza, el nuevo decreto del doctorado. El doctorado también ha cambiado. Yo formo parte del comité de dirección, soy coordinador del doctorado de Arqueología de mi universidad y formo parte del comité de dirección. Según el decreto de doctorado, los doctores es los que tienen que jugar un papel esencial en la sociedad. Dices, ostras, qué bonito. Seguramente será por eso que mis alumnos que se han doctorado conmigo o con los compañeros de esta sala y que han encontrado trabajo para sobrevivir en un instituto, el Ministerio nos prohíbe específicamente que consten en nuestros proyectos de investigación, llegando incluso a decir que llevarán a los tribunales al director del instituto que haya autorizado que nos los sirven. ¿Por qué? Si los doctores se supone que forman parte de esto, se decide radicalmente acabar con ellos. No tienen derecho a ganarse la vida. ¿Eso les impide realmente, porque van a dar más clases que un profesor de universidad, poder investigar? ¿De qué estamos hablando? Yo les he de ser sincero, no lo sé. No sé realmente de qué estamos hablando, excepto en algo que veo muy claro. Se trata de dinero y dentro del dinero sobramos el 40% del profesorado universitario. El 20% ya se ha ido jubilando, nos tenemos que jubilar el 20%. Y cuando ya nuestros departamentos hayan perdido sus profesores y sean realmente ajustables económicamente, todos ustedes los jóvenes dirán, aquí va a estudiar su señora madre, yo me voy a ir a Inglaterra, me voy a ir a Francia, me voy a ir a Alemania, pagaré más, pero iré a un sitio serio donde tendré una estructura en funcionamiento. Yo no sé si este recorrido realmente nos va a llevar a algo. El resultado final es que yo ahora me dedico a hacer papeles. Vean, mis doctorandos, cuando presentan la tesis, estos son mis apuntes en la reunión que nos dijeron, tienen que presentar 11 documentos distintos. Todo esto, naturalmente, informáticamente. Aquí me comentaba Gonzalo que ayer hubo un problema con el ordenador. Normal, los ordenadores tienen estos problemas, yo los tengo todos los días, solamente para lograr que la máquina me recoja la tesis. Es decir, estamos creando un sistema perverso en sí mismo, sin negar que, mientras tanto, la sociedad está con las manos abiertas delante del patrimonio, que sigue habiendo trabajo incluso con la crisis actual. Mis alumnos están haciendo de guías, muchas gracias, con una actividad que sigue estando. Hay que cambiar las cosas, se trata de visitar un museo por la noche. ¿Por qué los museos abren por el día y no por la noche, cuando por la noche es cuando te apetece realmente visitar un museo con nuevas ideas? Bueno, hay que cambiar, es cierto, nuestra filosofía funcionarial, pero eso se puede hacer, eso no hay ningún problema. En realidad,
Este es el mundo en el que venimos. Nosotros jugábamos al balón entre las ruinas. Estos años de arqueología profesional nos han llevado a un momento de saturación. Aquí los pongo en este chiste, un chiste en el cual dice, ¿qué hacemos en Tarragona con los restos romanos? Pues aquí, los restos romanos los tiramos aquí. Estamos hablando, los más jóvenes van a tener que emplear su vida, si todo va bien, en ordenar unos almacenes del museo que les hemos dejado a nuestra generación con toneladas y toneladas y toneladas de materiales que no sabemos qué hacer. Nosotros ya no somos incapaces, ni los propios gestores de los museos, de llevar, museos que están ya paletizados. El de Tarragona, que es el que yo conozco, tiene 3 naves industriales ya llenas, donde los materiales están paletizados. Yo ya no puedo, como antes, revisar un conjunto de materiales. Tengo que ir a buscar, quiero revisar la unidad estratigráfica 2014 de la intervención tal. Y entonces va con un toro, me buscan la caja y me la dan. Pero aquello de busque usted, eso se ha acabado. Bueno, los franceses ya han creado lo que llaman unidades de depósito. La gente, los conservadores de museo ya no están en las salas o en su despacho, están en los almacenes convirtiéndolos, también lo ha hecho Barcelona, en instrumentos de gestión. Todo esto hay que ir haciéndolo. El resultado final para los más jóvenes, a ver, mi respeto por todos vosotros, es decir, tenéis que ser capaces, no por nada que os sepamos dar nosotros, sino por vuestro propio interés, en encontrarle una ilusión a todo este mundo que yo ahora de forma tan rápida sitúo de una forma perversa. Aún creo que me he quedado corto, he intentado ser irónico, pero si me lo hubiera tomado con seriedad, pues ahora estaría ya aquí llorando lagrimones. Pero veo que cada vez los jóvenes estáis mejor capacitados, con currículos más impresionantes. Nosotros a vuestra edad no hacíamos, con menos de la mitad en general, siempre hay excepciones, y por lo tanto queda el futuro. Yo espero que el futuro no tenga que ser este. He cogido este letrero de una excavación en una iglesia de Roma, donde, claro, la iglesia con esto nunca ha tenido problemas, decía, deja aquí su limosna para que podamos continuar las excavaciones. Yo creo que no será así. Hay mucho dinero en juego, las promociones continuarán, ahora estamos en crisis, las empresas de arqueología han desaparecido, pero también han desaparecido las escuelas de arquitectura, cuyo índice de paro en estos momentos es del 90%. Esto es puntual, dolorosamente puntual. Los que estáis viviéndolo ya sé que es injusto. Pero esto cambiará, no sé si en 2, en 5 años, en 7. Todo esto, lo único que se trataría es de que espero que el futuro sea para mejor. Seguro que lo será. Gracias.